Planeta, la estación más completa. Hola amigos oyentes de Planeta Radio, yo soy Paula Santana y es tiempo de nuestros invitados especiales. Aquí tengo una sorpresa para ustedes, una mujer encantadora que desborda talento. Ella es nada más y nada menos que Dulce Nava, una intérprete del género popular que nos sorprende con un nuevo lanzamiento, su nuevo tema de Mala Fama, una fusión muy particular que queremos que nos cuentes, Dulce, en la tarde de hoy. ¿Cómo ha sido esa creación? ¿Cómo ha sido ese proceso? ¿Cómo fue crear este nuevo concepto, por así decirlo, de la música popular? Hola, ¿qué tal? Bueno, estoy muy contenta por esta invitación tan maravillosa. Gracias, Paula, gracias a los amigos de Planeta. La verdad que sí, estoy también súper contenta por este súper lanzamiento de mi nueva canción Mala Fama, porque ¿quién no ha tenido mala fama? De la buena y de la mala. Así es, eso sí. Los artistas nos colocan cada cosa y nos inventan cada vaina. Entonces esta canción les va a encantar. Les invito para que cuando ya sea el lanzamiento y estén en todas las plataformas digitales, vayan y la visiten. Es una fusión, es una ranchera popular urbana, algo nuevo que quiere implantar Dulce Nava en el género popular. Así que estoy súper contenta y súper feliz, una canción hecha con mucha dedicación, mucho esfuerzo, trabajo. Detrás de todo esto hay un equipo de trabajo muy grande, productores de Colombia, productores aquí en España, así que nada, sorpresas y grandes sorpresas que trae esta canción, la verdad. Con el patrocinio de Vera Restaurante. Fíjate que eres de las pocas intérpretes de este género popular aquí en España. ¿Cómo te proyectas? ¿Cómo ha sido ese proceso? ¿Cómo ha sido la acogida de la gente, pues del público latino y español, por supuesto, en tu carrera? Ya llevas 16 años aquí, con una carrera sólida, has compartido tarima con grandes intérpretes de este género como Paola Jara, Jason Jiménez, Franci. Bueno, cuéntanos cómo es tu proyección aquí en este territorio español. Pues mira que la verdad me siento muy satisfecha, muy agradecida con mi público latino, no solamente latino, también español, porque cuando Dulce Nava canta o interpreta alguna canción de la música popular, hasta la gente española también baila. Entonces me siento de verdad muy contenta porque a pesar de que estamos muy lejos de nuestro país, a pesar de que la música popular nace en Colombia, es nativa de allí, la gente la conoce, es de Colombia, pues aquí en Europa tenemos la fortuna de que Dulce Nava, cuando la canta, mi gente colombiana, mi gente latina, pues está súper contenta de escuchar y sentirse más cerca como de Colombia. Entonces la verdad que muy agradecida, no solamente aquí en Valencia, sino en toda Europa. He tenido la oportunidad de estar en Italia, en Israel, he estado en Bélgica, Alemania, y toda la gente latina de diferentes países han gozado y se han sentido muy cercanos de nuestro país, que es Colombia, con la música popular. Con el patrocinio de Casacampo Restaurante, Esencial Nay Espada. Directo para Planeta Radio con nuestra invitada especial, intérprete del género popular Dulce Nava, que está con su nuevo lanzamiento, para que no se lo pierdan en todas las plataformas, Mala Fama, Mala Fama. Y cuéntame, Dulce, ¿has tenido mala fama alguna vez? Sí, mucha, demasiada. Yo creo que de eso sufrimos todos los que realmente, pues los que somos artistas y hasta los que no. Fama de la mala y de la buena, pero sí, mala fama sí que he tenido. Me han involucrado en muchos chismes, me han puesto muchos amores, me han puesto muchos amantes, pero en realidad no. Entonces es muy chévere porque esta canción, el vídeo de esta canción significa de eso, ¿no? Que es una chica que le dicen y rumoran y que tiene muy mala fama, pero que en realidad en la vida normal de ella es una persona muy tranquila, que simplemente tiene en sus pensamientos la mala fama, pero que no lo aplica. Ajá, muy bien. Con el patrocinio de Patacón Tostado, una tradición familiar.
Blades Color, zona Avenida del Puerto. Cuéntanos, ¿cómo ha sido esta preproducción de tus videos? ¿Cómo los gestionan? ¿Tienes un equipo? ¿Tú tienes las ideas creativas? Porque lo que la gente no sabe es que detrás de esos 3 minutos de videoclip en YouTube hay todo un trabajo previo impresionante que los artistas tenemos que realizar. Entonces cuéntanos un poco de esas experiencias. Sí, Paula, es verdad. Mira, de esos 3 minuticos que solamente la gente ve y le ofrecemos, hay tanto trabajo de meses, porque una canción no solamente se hace en 2 o 3 días, no. Eso es una preparación de muchos meses, 8 meses. Hay canciones mías que ha durado 1 año, año y medio para poder salir, para poder hacer un vídeo, para ir formando algo que solamente lo vamos a ver en 3 minutos. Restaurante El Confort. La organización de todos esos vídeos, sí que es cierto que tengo un equipo muy grande de trabajo en Colombia, aquí en España, pero yo soy muy testaruda y me gusta mucho crear a mí las historias, me gusta mucho escribirlas, me gusta mucho plantear lo que quiero que la gente vea en ese vídeo, lo que quiero que la gente se inspire de ese vídeo. Entonces soy una persona que sí me gusta sentarme, yo hago mi guión, lo paso al productor, el productor muchas veces me dice, porque él es holandés, habla un poco español y me dice, tú siempre directora, productora, y digo yo, lo siento, Angie, lo siento. Aparte de ser la artista principal. Sí, y me dice, no dejar hacer a mí mi trabajo, y digo yo, pero es que tú lo haces muy bien, pero yo quiero que se proyecte esto porque es que yo soy la que ya lo tengo ya en mi mente. Entonces sí que es cierto que tengo un equipo de trabajo, le pido muchas opiniones a ellos, pero principalmente me tiene que gustar a mí, y casi todos los guiones de las canciones los hago yo. Así, si lo quiero para mí, cuando me lo encuentre yo no lo dejo ir de aquí. Así, si lo quiero para mí, cuando me lo encuentre. Planeta, la estación más completa.